Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con esta clase en la que vamos a hablar principalmente de dos temáticas, que son la sesión de entrenamiento y las unidades que la componen. Pero antes vamos a hacer una pequeña introducción de cuáles son los pequeños, medianos y grandes ciclos que tenemos en una planificación de entrenamiento deportivo. Y yendo de menor a mayor, desde más pequeño a más grande, tenemos la sesión de entrenamiento y sus unidades, que es la temática del día de hoy, los microciclos, los mesociclos, los macrociclos y los megaciclos. Vamos a ir estudiándolos de a uno y, como lo sabemos todos desde nuestra formación docente, vamos a ir de lo más chiquito a lo más grande, de lo fácil a lo difícil, ¿no? Así que vamos a comenzar hablando principalmente de la unidad y luego de la sesión, para luego en posteriores clases hablar una por una de las otras estructuras más grandes. Bueno, fíjense que hay una jerarquía de términos que está ahí dada desde abajo hacia arriba de lo que acabamos de ver. Unidad, sesión, microciclo, mesociclo, fase, periodo, macrociclo y megaciclo, ¿no? Eso es desde abajo hacia arriba. También como para que lo vean gráficamente, es un modo de seguir entendiendo. ¿Qué es una unidad dentro de la estructura? La unidad es la parte de una sesión que tiene un objetivo particular, que puede ser, por ejemplo, una sesión de velocidad, una sesión de fuerza, una sesión de técnica, perdón, una unidad de técnica, una unidad de resistencia a la velocidad. Es decir, es el desarrollo de una capacidad en particular. Entonces, una unidad es una parte muy chiquitita de una sesión, porque como ustedes sabrán, una sesión puede tener varias unidades en el mismo, a desarrollarse en la misma, ¿no? Entonces, la unidad es la parte más pequeñita que tiene toda esta estructura. La sesión de entrenamiento deportivo es la entidad o eslabón fundamental del proceso de entrenamiento. Es una actividad de entrenamiento independiente que tiene un objetivo en particular, o a veces son objetivos en particular. Y como decíamos, está conformada por distintas unidades, que a veces puede ser 5 unidades distintas en una misma sesión, otras veces pueden haber 4, alguna vez puede haber solamente una. Bueno, eso es variable de acuerdo a varios factores. ¿Cuáles son los factores de influencia al momento de diseñar una sesión de entrenamiento? Bueno, como verán acá en esta placa, hay varios factores que influyen sobre el momento de armar una sesión. Una, y tal vez la primordial, es la edad del deportista. No es lo mismo una sesión para un iniciante niño, para un iniciante adolescente, para un iniciante de edad adulta, que también los hay, para un atleta de alto rendimiento, para una persona de la tercera edad que quiere practicar actividad física por salud, ¿no? Entonces, la edad tiene ya un condicionamiento en sí mismo. La experiencia deportiva, no podemos plantear el mismo tipo de sesiones en función de la experiencia. A veces hay deportistas que tienen hacen la misma disciplina, a lo mejor tienen el mismo rendimiento, pero uno tiene 1 año de entrenamiento y el otro tiene 8 años de entrenamiento encima. Entonces el bagaje que tiene encima de entrenamientos, uno con el otro, son totalmente distintos. El estado de forma deportiva, no podemos plantear una sesión de alta intensidad si estamos en el inicio de la temporada y el estado de forma no es óptimo, ¿no? Y esto tiene relación con el que sigue, que es el periodo de temporada en el que estamos. Una sesión de un periodo de preparación general, es decir, al inicio
de la preparación es totalmente distinto a una sesión que hay en un microciclo próximo a la competencia más importante, ¿no? Entonces, las características son totalmente distintas. Y por último, los objetivos que tiene esa propia sesión hacen también que sean un factor de influencia en una u otra. ¿Cómo está conformada una sesión de entrenamiento? Básicamente tienen tres partes bien diferenciadas. Una entrada en calor, una parte principal y una vuelta a la calma. Vamos a verlas de a una. Bueno, acá hay una profundización de lo que vimos en la placa anterior, ¿no? Cada sesión de entrenamiento debe estar construida según esta siguiente progresión. La entrada en calor, una explicación de breve, una unidad de habilidades y una unidad de forma física. Eso sería la parte principal. La vuelta a la calma y los comentarios y análisis final. Ahora sí vamos por parte, cuáles son cada una de las partes que las componen. La entrada en calor la podemos dividir en dos partes, un calentamiento o entrada en calor general y un calentamiento específico. Este calentamiento general permite la creación de un estado óptimo de excitación del sistema nervioso central y del aparato motor, incremento del metabolismo, de la temperatura del cuerpo y de la actividad de los órganos y sistemas de la circulación sanguínea y la respiración. Usualmente se hacen 6 a 8 ejercicios en los que se incluye el trote, ¿no? Esta entrada en calor general tiene una duración aproximada entre 15 a 20 minutos. De acuerdo a la modalidad, de acuerdo al nivel del deportista, de acuerdo a la experiencia deportiva y muchos factores que influyen en ellos. El calentamiento específico, fíjense que tiene varios objetivos: preparar la actividad del sistema nervioso central y del aparato neuromuscular del atleta para realizar aquellos ejercicios que conforman la parte principal de la clase. Facilitar el aumento de la capacidad de trabajo de aquellos eslabones del aparato motor que van a participar en la actividad principal, reactivar las huellas motoras y elevar el nivel de desarrollo de las capacidades motoras, en particular la rapidez y su unidad con los hábitos motores, ¿no? En esta parte específica ya incluimos ejercicios que tienen otra intensidad y otra velocidad de movimiento. Bueno, hay actividades que promueven la fuerza específica y la potencia. Esto es parte de la entrada en calor especial, ¿no? La fuerza específica, que es la fuerza elástica, la potencia específica, la potencia explosiva, la técnica, la coordinación, y ensayo del movimiento total y sus partes. Esto va incluido en la entrada en calor específica. La segunda parte de una sesión de entrenamiento es la parte principal, que usualmente la dividimos también en un desarrollo específico y un desarrollo general. El desarrollo general son aquellos ejercicios principales que dan solución a las direcciones condicionantes del rendimiento. Es decir, son ejercicios que permiten la formación de hábitos motores con carácter general. Esto de direcciones condicionantes del rendimiento significa que hay algunos aspectos del rendimiento que lo condicionan. Por ejemplo, la fuerza muscular es una dirección condicionante en un corredor de 100 metros, por ejemplo, pero la fuerza reactiva es una dirección determinante del rendimiento. Entonces, en esta parte de desarrollo general, le damos respuesta a las direcciones condicionantes. Es decir, tiene que ver con todas las cuestiones de tipo general. Fíjense cuáles son las unidades priorizadas: la potencia aerobia, la capacidad aerobia, el fortalecimiento orgánico general, los juegos, circuitos, movilidad, ¿no? Son todas cuestiones
generales, que vamos a ver ahora en la parte específica de la clase de desarrollo especial. Se planifican los ejercicios principales que dan respuesta o solución al desarrollo de las direcciones determinantes del rendimiento y que tienen que ver con el perfeccionamiento de la técnica. ¿Cuáles son las unidades priorizadas? La rapidez y la coordinación, la técnica, el ritmo, el equilibrio, la fuerza rápida, la potencia y la capacidad láctica, ¿no? Para mencionar los más importantes. Entonces, en esta parte de desarrollo específico, atacamos a las direcciones determinantes. Volviendo a nuestro ejemplo anterior de un corredor de 100 metros, acá vamos a ver lo que tiene que ver con lo que determina a la larga su rendimiento. En ese caso podemos hablar de fuerza reactiva, podemos hablar de técnica de carrera, podemos hablar de velocidad máxima, de resistencia a la velocidad, de velocidad de aceleración. Todas esas capacidades determinan el rendimiento de este deportista que estamos poniendo de ejemplo, que es un velocista de 100 metros. En cambio hay otras que vimos anteriormente, en la placa anterior, que son condicionantes. Es decir, yo no puedo tener una alta fuerza reactiva si no tengo antes un desarrollo de fuerza máxima, ¿no? Entonces, por eso es que no determinan directamente el rendimiento, pero lo condicionan de algún modo. Por eso es tan importante tener bien clara la diferencia y ver que unas van en un lado y otras van en otro. Por último, la tercera y última etapa es la parte final de la clase de entrenamiento, en la que hacemos la recuperación, es decir, la vuelta a la calma, guardar los materiales que utilizamos, el análisis del cumplimiento de los objetivos, aciertos y deficiencias, y la motivación a la próxima clase. Es decir, en esta fase, lo que hacemos es cerrar con un análisis de lo que acabamos de trabajar y poner énfasis en las cosas en las que vamos bien y poner énfasis también en las que nos está faltando, ¿no? Y hacer una motivación para seguir trabajando en este sentido para las próximas clases, los próximos entrenamientos. Las sesiones de entrenamiento tienen distintas clasificaciones, ¿no? Hay muchos enfoques al respecto de este punto, pero nosotros nos vamos a centrar en uno en particular, ¿no? Y vamos a dividir en que hay sesiones de preparación técnica, en las que el desarrollo de la técnica es lo prioritario, en el de preparación física, sesiones que tienen como prioridad la preparación física por encima de las demás, otras de preparación táctica, que obviamente se utilizan principalmente en los equipos deportivos, y algunas sesiones que son mixtas, que tienen un poco de cada una de estas tres, o dos de estas tres. Algunas sesiones que hacemos técnica y parte física, otra que hacemos técnica y parte táctica, otra que hacemos una parte táctica y una parte física. Bueno, de aparente que a ustedes se les ocurra. Y por último, hay algunas sesiones que son complementarias, ¿no? Sesiones que necesitamos de recuperación, que pueden ser masaje, rehabilitación, sesiones complementarias en las que podemos ver algún aspecto de análisis de los rivales, ¿no? De sentarnos frente a un televisor, analizar cómo juega el equipo contra el que estamos por jugar. Bueno, son sesiones complementarias que no apuntan a ninguno de los otros objetivos. Y para terminar, una sesión tiene un orden preferencial de desarrollo de las unidades, ¿no? Porque en una sesión, acabamos de ver, podemos tener varias unidades a desarrollar y hay un orden preferencial a ordenar esas capacidades. Es decir, no es lo mismo poner la resistencia general al principio que ponerla al final. No es lo mismo la velocidad al principio que al final. Hay un orden ideal
que ahora se los voy a compartir en la placa siguiente. Al principio de una sesión de entrenamiento, tenemos que ubicar todas las capacidades que tienen que ver con el sistema nervioso central, es decir, que el sistema nervioso central tiene que estar totalmente descansado, y aquellas aquellas unidades que tengan que ver con la velocidad de contracción muscular, es decir, con la alta velocidad de contracción muscular. Entonces fíjense que al principio va la velocidad, la coordinación, la técnica, la fuerza rápida, la fuerza explosiva, ¿no? Fíjense la importancia, en todas estas capacidades, el sistema nervioso central tiene que estar perfecto y la velocidad de contracción muscular es determinante. Después sigue la potencia y la capacidad aláctica, es decir, donde siga estando el sistema nervioso central descansado. A posteriori sigue la potencia láctica y la capacidad láctica. Después va la resistencia de fuerza y todo lo que tenga que ver con el fortalecimiento general, es decir, ejercicios gimnásticos de fortalecimiento. Y por último van la potencia aerobia y la capacidad aerobia, ¿no? Ese es el orden prioritario. ¿Qué pasa si hacemos primero, por ejemplo, la capacidad aeróbica antes de hacer todo lo que tiene que ver con la velocidad, la coordinación, la técnica? Bueno, ¿qué es lo que nos pasa? Se cansa el sistema nervioso central, el organismo se llena de algunos desechos, y después cuando queremos hacer cosas de alta coordinación, nuestro organismo no nos los permite, ¿no? Entonces, esto es un orden lógico y preferencial. Obviamente que hay algunas situaciones en las que requerimos entrenar a nuestros deportistas en aspectos técnicos bajo condiciones de cansancio. Entonces ahí tenemos que reenfocar este orden prioritario, porque a lo mejor podemos hacer algunas cuestiones que tengan que ver con generar un cansancio determinado y tratar de mantener la estabilidad técnica, ¿no? Ustedes sabrán que en los deportes de conjunto y los deportes de situación, muchas veces en los últimos minutos de las confrontaciones se definen los resultados, y se definen gracias a la estabilidad técnica a pesar del cansancio que tengan los deportistas. Entonces a veces es bueno hacer sesiones en las que el objetivo sea mantener una estabilidad técnica bajo condiciones de agotamiento del sistema nervioso central. Entonces para ello podemos plantearnos un orden distinto. Pero este orden que les planteamos es un orden ideal, vamos a decir, para desarrollar las capacidades. Bueno, estos son conceptos resumidos y generales. Tienen muchos más conceptos vertidos en la bibliografía de consulta, que las tienen en su plataforma. Así que bueno, por hoy esto es todo, así que muchísimas gracias por su atención.